El capitalismo. Ese gran sistema que nos permite progresar, que nos brinda un bienestar en el que nos podríamos llegar hasta ser ricos. Ese mismo que, por ejemplo, ahora mismo nos está permitiendo ver este video por YouTube desde la comodidad de nuestra casa, en un dispositivo móvil capitalista y a través de una empresa de internet capitalista. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de la aplastante superioridad del capitalismo. Aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde que nace la civilización, el capitalismo como sistema económico no aparece sino hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo al feudalismo. Entonces, el trabajo era una obligación, derivada de vínculos de servidumbre señorial, de la propiedad de esclavos. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, sueldos, en vez de por servidumbre o esclavitud. Muchos historiadores sitúan el origen del capitalismo un poco antes en las pequeñas ciudades comerciantes de Europa. El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma, movimientos que facilitaron la aparición de los modernos estados nacionales. Sin embargo, el capitalismo moderno surgió en la segunda mitad del siglo XVIII, la presentación en Francia de los fisiócratas y la aparición de las ideas del escocés Adam Smith. Ambas corrientes apostaban por un orden económico alejado de la intervención del Estado, un argumento que favoreció el inicio de la Revolución Industrial. Antes de llegar al siglo XXI, el capitalismo sufrió fuertes vaivenes como lo fue el comunismo, con la Unión Soviética a la cabeza. Era la pelea final, se decidía cuál era el sistema que iba a dominar el mundo. Finalmente, el muro de Berlín cayó, aplastando consigo el comunismo. Hay que entender que la historia del hombre siempre fue la de vivir en la extrema pobreza. Hace más de 200 años, el 94% de la población del planeta Tierra vivía en la pobreza extrema, es decir, vivía con menos de $1 diario. Hoy en día, gracias a este sistema, en un mundo con 7 veces más población, la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema es menor al 5%. A la par de que se levantan edificios cada vez más altos en un mundo mucho más conectado, donde cada día la gente vive mejor y más tiempo. Los países más libres en promedio crecen el doble que los países menos libres. En consecuencia, los países más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más rico que el de los países reprimidos. Y no solo eso, el decil más bajo de la distribución gana 11 veces más de lo que ganan en los países reprimidos. En los países libres, la pobreza es 25 veces menor. Y como si fuera poco, la gente vive más tiempo. Este bienestar se consigue respetando los pilares básicos del capitalismo: la propiedad privada, mercados libres, la competencia, la división del trabajo y por último la cooperación social. Si bien cada uno de estos pilares es relevante por sí mismos, algunos de ellos pueden y deberían ser tratados de modo agrupado. Tal es el caso de la propiedad privada y los mercados libres. Los países que han aplicado estas recetas hoy son o están en proceso de ser países ricos. Japón, una isla de piedra condenada a los desastres naturales y la sobrepoblación abismal, luego de quedar destruido en 1945 producto de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, hoy, 70 años después, se convirtió en una de las potencias mundiales más influyentes en la economía global. Esto fue gracias a un proceso hacia una economía de mercado, lo que hizo que Japón hoy en día tenga uno de los mejores sistemas educativos del mundo, donde es uno de los países donde más tiempo y mejor se vive, entre otros datos destacables. Otro ejemplo es Chile, un país que durante su última dictadura militar comandada por Augusto Pinochet inició un proceso de apertura económica. Hoy en día, Chile se encuentra entre los países con mayor libertad económica, manteniendo impuestos razonables, con una economía desregulada y como consecuencia lidera el índice de desarrollo humano en América Latina, siendo el país latinoamericano donde hay mayor esperanza de vida, donde la gente es más rica, donde la pobreza es de alrededor del 10%. Los resultados se ven a simple vista. El edificio más alto de Latinoamérica se deslumbra en el centro de Santiago. Las autopistas llegan de punta a punta del país, el cual, cabe destacar, es el país más largo del planeta. Autos de todas las marcas y gustos se aprecian. Las instituciones funcionan, el pasaporte chileno se convierte en uno de los más poderosos de la región, a la par de que en 2014 Estados Unidos declaró oficialmente a los ciudadanos chilenos que ya eran parte del privilegiado programa de exención de visa. La crítica que se suele asociar al modelo chileno es el que es un país desigual, donde la brecha entre los ricos y pobres es muy grande. Sin embargo, las personas que plantean esto, ¿lo que realmente quieren es que los pobres sean cada vez más ricos? ¿O quieren que a través de la violencia del Estado se le robe a los ricos para darle dinero a los pobres y como consecuencia tratar a los ciudadanos de forma desigual ante la ley y se les robe abruptamente lo que obtuvieron honestamente a los ricos, haciendo que ya no queden ricos y que todos vayamos bajo la línea de la pobreza? En segundo lugar, considero que la lucha contra la desigualdad es una lucha contra nuestra propia naturaleza. ¿Cuál es el problema con que algunas personas ganen mucho más dinero que otras? ¿Y quién es el qué o lo que determina cuánto es mucho dinero?
¿Por qué evitar que una persona que con su talento, innovación, perseverancia y competencia, que ganó honestamente su dinero, no pueda disfrutar del fruto de su trabajo? Cuando estas personas supieron beneficiar al prójimo con bienes y servicios de calidad, cuando en muchos casos nos hicieron la vida más fácil. ¿Por qué entonces confiscar sus riquezas? ¿Por qué evitar que se acumulen riquezas y hagan con ella lo que deseen? Los que usamos un sistema operativo Windows no somos más pobres porque Bill Gates se haya hecho tan rico. Precisamente se hizo tan rico porque hizo que todos vivamos mejor. Y eso incluye a las miles de familias que trabajan en Windows. Los ricos, ya sea porque ganen mucho o tengan mucho, no tienen la obligación de beneficiar a la sociedad por haberse hecho tan ricos. Justamente se hicieron ricos por beneficiar a la sociedad primero. Para finalizar, quiero citar el ejemplo de mi país, Argentina. Argentina es uno de los países que ha registrado un mayor deterioro económico durante el último siglo. Su tránsito de la riqueza a la pobreza es un ejemplo único e insólito para el mundo. Al igual que otros países, Argentina se integró en la economía global durante el siglo XIX, gracias a la apertura comercial, la libre circulación de capitales y la estabilidad monetaria que imponía el entonces vigente patrón oro. Argentina prosperó de forma sustancial hasta 1930, atrayendo un gran volumen de inversión extranjera y capital humano, inmigrantes. Luego ya en 1930, durante la denominada década infame, los militares tomaron el poder. Estos instauraron un creciente intervencionismo económico, la sustitución de importaciones por producción nacional y el proteccionismo económico. Argentina pasó de tener una economía abierta y un Estado pequeño a una economía cerrada al comercio internacional y fuertemente intervenida. Luego de estos llegó el peronismo. Perón no solo mantuvo las prácticas de los regímenes militares previos, sino que, de hecho, incrementó de forma sustancial el intervencionismo estatal en la economía, extendió las prácticas mercantilistas e instauró su particular modelo socialista inspirado en el fascismo italiano de Mussolini. Como resultado, la economía argentina ya había declinado de forma sustancial para mediados del pasado siglo XX. Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar en 1955, pero ello no impidió que se mantuviesen los rasgos básicos del intervencionismo argentino hasta la década de los 90, incluso después de la reinstauración de la democracia en 1983. La alternancia de los gobiernos autoritarios y democráticos en el poder no cambió un ápice del modelo mercantilista y socialista que se fue imponiendo progresivamente desde 1930. La historia se siguió repitiendo hasta el día de hoy, donde el país ocupa una pésima posición en indicadores claves para el desarrollo económico. Así, Argentina se sitúa en el puesto 113 del ranking mundial en cuanto a la facilidad para hacer negocios que elabora cada año el Banco Mundial, de un total de 183 economías, a la altura de países como Etiopía, Egipto o Kenia. Sin mencionar la apertura de empresas en el puesto 146, permisos de construcción en el puesto 169, registro de propiedades en el puesto 139 o pago de impuestos en el puesto 144, entre otros. Además, en un ranking que mide el respeto a la propiedad privada en 130 países, Argentina se sitúa en la posición 79. Asimismo, el índice de calidad institucional sitúa a Argentina en la posición 119 en un total de 194. Hace ahora un siglo, Argentina se encuadraba en el top 10 de los países más ricos del mundo. Hoy se sitúa en el puesto 63 del mundo, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, y la pobreza alcanzó el 33,6% de la población. Personalmente, creo que la solución es copiar lo que hacen los países exitosos, volver a la Constitución de Alberdi, la cual nos hizo un país próspero en primer lugar. Y recuerden, donde entra el comercio, no entran las balas. Que tengan un buen día y viva la libertad.